En las dos últimas reflexiones nos hemos aproximado a esta fascinante historia de la muerte de Lázaro. Vimos cómo Jesús estaba en la parte sur del país de los judíos y le avisan que su amigo, su gran amigo, al que él ama mucho, llamado Lázaro, está enfermo. A pesar de eso, Jesús se queda 2 días más y regresa. Los discípulos no estaban muy contentos por este regreso, pues Jesús estaba siendo perseguido en la zona de Jerusalén y sus alrededores por sus enemigos y querían matarlo. Jesús regresa y vimos en la última reflexión de Juan cómo se encuentra con Marta y tiene un encuentro realmente impresionante porque Marta, en medio de su dolor, está enojada con Jesús y le hace un reclamo muy fuerte porque Jesús no estuvo allí. Pero el desenlace de esta conversación es maravilloso porque Jesús le dice que Él es la resurrección y la vida, que Él no da la vida, sino que Él en sí mismo es la vida y por lo tanto Él es la resurrección. Y le hace la gran pregunta, ¿crees esto? Y Marta le contesta que sí, que ella cree que Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y es maravilloso este desenlace porque muestra cómo en medio del dolor y del enojo y del reclamo, Marta no ha perdido la fe. Marta sigue firme, creyendo realmente en Jesús y creyendo en quien ha puesto toda su confianza. Termina este diálogo y hoy llegamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, y vamos a ir desde el versículo 28 hasta el 44 para ver el final de esta historia con Lázaro, directamente con Lázaro, porque va a continuar la historia, pero con los resultados de lo que hoy va a suceder con Lázaro. Entonces, vamos a este texto que es también maravilloso, es la continuación y finalización de este evento maravilloso. Entonces, vamos al versículo 28. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. No dice que Jesús la haya mandado en ningún momento, pero es fácil inferir esta situación. Marta llega hasta la casa, se desplaza hasta la casa, está en las afueras del pueblo y le dice en privado a María que el maestro, y esta palabra maestro es una palabra que utilizan mucho los discípulos de Jesús, el maestro te llama. ¿Por qué le dice en privado? Pues sabemos que hay personas que están allí que son parte de los seguidores de los fariseos o los mismos fariseos que están en este lugar y que es mejor que no se enteren que Jesús está en este lugar. Entonces, por eso le dice en privado, para que esta noticia pues no llegue a oídos que no deben llegar. Vamos entonces al versículo 29. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Y aquí es hermoso como María está allí sentada a la usanza del pueblo, están todos sentados en medio de este dolor. María se levanta rápidamente y sale. No era normal que durante los primeros 7 días los familiares salieran, pero ya vemos como tanto Marta como María salen al encuentro con Jesús y pasan por encima de las normas de la época, de la usanza de la época, y sale rápidamente a buscar al encuentro de Jesús. 30. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Como vemos, Jesús no llega hasta el lugar del dolor, sino que él está esperando en las afueras para
en tener ese encuentro maravilloso con esta familia que tanto ama. 31. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Como les decía, es el día 4, ya no hay tantas personas, pero cuando la ven, se levantan y se van con ella. ¿Qué es lo que piensan estas personas? Dicen, en medio de este dolor, ella va a ir hasta el sepulcro, hasta esta cueva donde se encuentra el cuerpo de Lázaro, a llorar. Porque hay dos maneras de llorar. Hay la manera de llorar con esperanza y la manera de llorar sin esperanza. María tenía una esperanza muy grande en Jesús, pero las personas que la rodeaban no tenían esa misma esperanza, y por eso para ellos lo único que queda es llorar y llorar. Y tal vez nosotros nos hemos dado cuenta que hay dos tipos de personas y dos tipos de reacciones cuando una persona cercana fallece. Las personas que lloran desconsoladamente sin esperanza, y las personas que lloran con mucho dolor pero con esperanza, y tienen la paz que el Señor les da porque saben exactamente las promesas de Dios. Vamos al versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es impresionante que la frase que le dice María a Jesús es exactamente la misma frase que Marta le dice a Jesús, pero la manera como se la dice es muy diferente. Marta llega a donde Jesús y no se pone a sus pies, sino que de pie le dice de manera directa: si hubieras estado aquí, las cosas habrían sido diferentes. Pero María se arroja a los pies de Jesús. María es una mujer que cuando la vemos está siempre a los pies de Jesús. María está en Lucas 10 a los pies de Jesús escuchándolo atentamente, y es cuando Marta pues no le gusta que María esté en este lugar. María está aquí a los pies de Jesús, está llorando, está clamando a Jesús. Y vamos a encontrar a María pronto nuevamente en Juan capítulo 12, a los pies de Jesús, nuevamente ungiéndolo, adorándolo, postrada a sus pies. Vemos que María es una mujer que sabe que el lugar donde mejor podemos estar es a los pies de Jesús. Y ella se arroja a los pies de Jesús en este momento, al mejor lugar. La reacción es diferente, pero se arroja y le dice las mismas palabras de Marta. Pero ¿qué pasa? Versículo 33. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Aquí nos muestra la reacción, o mejor, nos muestra el corazón de María. María no está enojada con Jesús, María está llorando, tiene mucho dolor en su corazón, y la manera como le dijo Jesús estas palabras: si hubieras estado acá, es unas palabras de: Jesús, nos hiciste falta, cuánto hubiera querido tenerte acá para poder sentir tu compañía, para poder estar a tus pies en los momentos más dolorosos de mi vida. Y Jesús, ¿cómo reacciona a esas lágrimas de María y de estas personas que están con ella? Dice que se conmovió profundamente. Jesús se conmueve profundamente con nuestro dolor. Jesús se conmueve profundamente de ver el resultado del pecado en nuestra vida y cómo nos afecta, cómo nos daña, cómo nos hace sufrir. Y hace una pregunta que, aunque Jesús lo sabe todo, Él
siempre está dialogando con nosotros. ¿Dónde lo han puesto? Dice el versículo 34. Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Entonces Jesús está allí, hace esta pregunta de diálogo y le dicen, ven a verlo. Jesús se aproxima, parece, no nos lo dice, se aproxima a la cueva donde está el cuerpo de Lázaro. Y dice un versículo que tal vez lo recordamos mucho, el versículo 35. Jesús lloró. ¿Por qué lo recordamos tanto? Porque nos enseñan que es el versículo más corto en la Biblia. Bueno, realmente en inglés es el versículo más corto de la Biblia, pero en español no es el versículo más corto de la Biblia. En la Reina Valera, que es la que generalmente se usa, el versículo más corto está en Éxodo, capítulo 20, versículo 13, no matarás. Y si lo vemos en otras versiones, como en esta, hay dos versículos más cortos, que es no mates y no robes. Son más cortos que Jesús lloró. Pero bueno, eso es anecdótico sencillamente. Pero lo realmente importante de este versículo no es si es el más corto o no es el más corto. Es que Jesús lloró. Y Jesús llora. Y nos da la autorización a nosotros de llorar. Jesús llora cuando ve el dolor de los seres humanos. Jesús llora cuando ve el resultado del pecado en nosotros. Jesús llora cuando nos ve llorar, cuando ve nuestro sufrimiento y nos autoriza a llorar. Porque el dolor, las lágrimas, el sufrimiento es parte de nuestra vida. Cuando alguien te diga que un cristiano no llora, que un cristiano siempre está sonriendo, que un cristiano siempre está, todo es perfecto, todo es bien, que debes parar de sufrir, oye, para de sufrir, oye, los cristianos no deben llorar, no, está equivocado. Jesús mismo lloró y Jesús es nuestro ejemplo. Entonces, si tú eres una persona que estás enseñando a otros la palabra, eres una persona que estás llevando a otros a Jesús, muestra tu dolor, llora cuando haya que llorar, muestra que sufres, muestra que te enfermas. Ese pseudocristianismo de los superhéroes cristianos que no sufren, que no lloran, que no se enferman, no es bíblico, no es real. Cuando una persona que te está enseñando la palabra no muestra que es débil, no muestra que es vulnerable, ten cuidado con esa persona, porque la máscara que tiene es demasiado grande y cuando se caiga vas a ver la realidad, que es una persona normal como tú, igual a ti. Todos sufrimos, todos lloramos. En estos tiempos de pandemia todos hemos estado sintiéndonos vulnerables. Y no podemos sencillamente con una frase de cajón como ese cristianol de ahora, que todo está bien, que todo es perfecto, que yo soy un campeón, que no, eso no es real, ese no es el cristianismo verdadero. Jesús lloró y nosotros también lloramos, nosotros también sufrimos, nosotros también nos sentimos vulnerables, nosotros fallamos, nos sentimos falibles. Entonces, no te preocupes. Pero llorar de la mano de Jesús es muy diferente a llorar lejos de Jesús. Porque una cosa es llorar con la esperanza y la paz del Señor en nuestro corazón, y otra cosa es llorar cuando hay incertidumbre total y cuando no sabemos ni siquiera qué va a pasar con nuestras vidas. Vamos al versículo 36. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Y dijeron, miren cuánto lo quería solamente porque lloró. ¿Qué se puede decir de nosotros de cuánto nos ama Jesús, que dio su vida por nosotros? ¿Cuánto te ama Jesús, que dio su vida por ti? 37. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, no podría haber impedido que Lázaro muriera. Y aquí hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta. El primero, pues ya decían, no habría podido impedir que muriera, ni siquiera dicen no podría resucitarlo, como lo hizo con
la hija de Jairo, como lo hizo con el hijo de la viuda de Naín. No, es que ya habían pasado 4 días, ya no había esperanza alguna para que Lázaro volviera a la vida. Pero lo segundo que tenemos que tener en cuenta acá es que esta frase realmente es una frase de burla. ¡Ja! Este que es un milagrero, este que dicen que hace tantas cosas, este que dicen que le dio la vista a ese ciego de nacimiento, no podría haber evitado que muriera. ¡Ja! ¿Qué tal el milagrero? ¿Qué tal? ¿Por qué no le evitó que sucediera esto? Entonces, realmente siempre están señalando a Jesús. 38. Conmovido. Una vez más, miren, ahí está el corazón de nuestro Señor, que nos muestra que nosotros nos conmovemos, que a nosotros nos da dolor también, que si a Él le dio, siendo Dios, ¿cómo no a nosotros? Conmovido, una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. La usanza en ese tiempo es que habían cuevas naturales, pero la gran mayoría pues realmente eran cuevas hechas por los mismos habitantes de la región. Generalmente tomaban una montaña, una falda de una montaña, e iban abriendo cuevas una tras otra, y allí iban depositando a sus seres queridos cuando morían. La piedra que ponían a la entrada eran piedras que trataban que fueran planas y medio circulares, o lo más que pudieran las trataban de tallar para que fuera fácil el movimiento, cerrar y abrir la cueva en el caso que fuera necesario. Entonces esta era la manera como lo hacían ellos. A veces pues no va a haber las piedras tan redondas, entonces entre varias personas la empujaban. Habían unas que eran tipo corcho, es decir, que las sacaban y les tallaban la punta para que entrara un poco, y entre varias personas la empujaban para que tapara la cueva y no dejara salir los malos olores, o tampoco se entraran los animales a comer los restos de las personas fallecidas. 39. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Jesús ordena que quiten la piedra, y Marta, que siempre es tan atenta a todo, que siempre está pendiente de todo, hace una aclaración y una objeción. Señor, por favor, ¿cómo se te ocurre? Ya debe oler mal. Imaginen a lo que huele un cuerpo de 4 días de muerto. En nuestra época pues hay ciertas sustancias que le inyectan a los cuerpos para que se demore un poco la descomposición, pero en la época de Jesús tenían que llevar rápidamente a los muertos al sepulcro porque la descomposición comenzaba inmediatamente. 4 días, esto huele horrible, y disculpen la palabra, pero huele a mortecino, un olor que hiede, que es horrible. Tal vez ustedes lo han sentido. Es tal vez de lo más fuerte que hay, de los olores más penetrantes que existen y más difíciles de soportar. Y tiene razón Marta cuando dice esto: debe oler mal. Abrir esa tumba va a dejar el ambiente putrefacto, Señor. 40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Nuevamente Jesús le dice a Marta: enfócate, Marta, porque siempre tienes que pensar más de la cuenta. 41 y 42 de una vez. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Bueno, Jesús hace una oración que más que una oración es una aclaración. ¿Por qué? Porque
personas, sobre todo los fariseos y esta corriente de religiosos, habían señalado a Jesús de hacer los milagros por medio de Belcebú, de Satanás. Y aquí ora, dejando claro, todo lo que sucede acá es en concordancia, es en unión, es en unidad con el Padre del cielo, no con ningún Belcebú, no con ningún demonio. Y esto lo estoy diciendo para que escuchen y sepan con quién es que yo estoy hablando, que sepan quién es el que me envió, que sepan quién es mi Padre. 43. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Imaginen el grito, para que Juan haya escrito que gritó con todas sus fuerzas, es porque Jesús gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Una orden terminante, una orden del mismo Dios, una orden del que es la resurrección y la vida, una orden del que es la luz del mundo, una orden del que es el pan que descendió del cielo, una orden que es dada por el buen pastor que dio la vida por sus ovejas, una orden que es dada por la puerta, por la cual entran para salvación. Esa orden la da el mismo Jesús. Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Les decía que la manera como envolvían a los cadáveres los judíos no era como lo hacían los egipcios, no, lo que hacían era poner unas vendas, unas telas alrededor para cubrir las especias con que habrían ungido al cuerpo por aquello de los olores, y ponían un sudario en su cara, una servilleta, un pañuelo, digámoslo de esa manera, de tela en su cara, y esto lo hacían para que la boca no se abriera y no se viera esa expresión de muerte que es realmente tan incómodo de ver. Y cuando Lázaro sale, tiene todo esto puesto. Y tal vez podríamos decir, bueno, Jesús, cuando tú resucitaste, todo quedó allí intacto en el sitio donde tú estabas. ¿Por qué no hiciste exactamente lo mismo? ¿Qué escena tan difícil de ver a una persona que lleva 4 días de muerto, después de abrir una cueva que suponemos olía a mortecino de una manera, un olor penetrante y muy fuerte? Se abre, se siente ese olor, y además de eso sale este hombre, Lázaro, sale con todo lo que le habían puesto, con las vendas, con las telas, con esta carpeta, este pañuelo en su cara. La escena es muy fuerte, es muy difícil de ver. Pero ¿por qué sucede esto? Porque había que dejar claro este hecho histórico. Este hecho es tan histórico que las consecuencias de este hecho van a ser impresionantes. Vamos a darnos cuenta cómo esta acción histórica de la cual se entera tanta gente, miles de personas, va a tener repercusiones sobre la entrada de Jesús a Jerusalén, la que nosotros conocemos como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Porque la cantidad de personas que se enteran de este hecho, por las personas que lo vieron, estas personas que están allí, Marta, María y las personas que la estaban visitando, que llegaron a este lugar y que vieron este hecho tan tremendo, es impresionante. Entonces queda claro, y la narración de estas personas tenía que ser esta: cuando Jesús gritó, Lázaro, sal fuera, este hombre que llevaba 4 días muerto sale. ¿Y cómo sabemos que era él? Por el olor, pero también porque traía puesto todo con lo que lo habían envuelto 4 días atrás. Termina diciendo el versículo 44, quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús.
Quítenle las vendas, quítenle todo esto que le pusieron y déjenlo ir. Tal vez a bañarse, tal vez las vendas aún olían mal y Lázaro tenía que irse. Pero Lázaro, que luego lo vamos a encontrar en unos versículos más adelante, va a durar un tiempo más, no nos dice la Biblia cuánto, si va a durar semanas, meses, años más, y nuevamente va a volver al sepulcro. Porque Lázaro revivió, pero revivió en un cuerpo mortal que tenía que volver al sepulcro. Nosotros estamos en una época tan difícil. Cada día escuchamos cuántos muertos hay en el mundo, cuántos muertos hay en nuestro país. Estamos pendientes de si ha subido los muertos, la cantidad de muertos en nuestro departamento, en nuestra ciudad. Y estamos hablando permanentemente de muertos. La pandemia ha sido un tema que nos ha traído la imagen de la muerte permanentemente a nuestra cabeza. Pero Lázaro revivió, resucitó, porque quien es la resurrección y la vida dio una orden: Lázaro, sal fuera. Pero fue una vida a este lado de la eternidad momentánea. Jesús, que es la resurrección y la vida, nos da a los que hemos creído en su obra en la cruz del Calvario una resurrección para toda la eternidad. Porque nosotros, al igual que Lázaro, también estábamos muertos, también olíamos mal. Y llevábamos no 4 días, sino años, desde el momento en que fuimos concebidos ya pecadores, ya muertos, nacimos y vivimos una cantidad de años, algunos más, algunos menos, lejos de Dios, muertos. Y eso nos lo recuerda Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Estábamos muertos, sí, así es. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Cómo vivíamos cuando estábamos muertos? Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Nos resucitó, nos dijo tu nombre y te dijo, sal fuera. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¡Qué maravillosa realidad! Tú y yo estábamos muertos en nuestro pecado y por lo tanto vivíamos una vida absolutamente lejana a la vida con Dios, porque olíamos mal. Nuestra vida olía mal. Y un día el Señor nos resucitó. ¿Cuándo? Cuando creímos que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para pasarnos de muerte a vida. Y hoy vivimos. Por eso, si la resurrección de Lázaro, que fue temporal,
Fue un motivo de tanta alegría. Ahora imagina el motivo de alegría que es la resurrección para toda la eternidad que nos da Jesús a través de su muerte en la cruz del Calvario. Si tú has resucitado, si un día el Señor te llamó y te levantó de los muertos, cuando tú creíste en su sacrificio, desde ese momento estás vivo y es un motivo de gozo. Si hay familiares, personas conocidas, en este momento que es tan difícil, recuérdales que no es momento de hablar de muerte, es momento de hablar de resurrección, una resurrección para eternidad. Que se acerquen a la palabra, que hablen con el Señor, que miren a Jesús en la cruz del Calvario y pongan toda su confianza en esa verdad, en ese Jesús que dio su vida por sus ovejas, que dio su vida por sus amigos. Qué bueno saber que hemos resucitado. Si tú aún sigues muerto en tu pecado, es el momento de acercarte a Jesús y de hablar con Él y de decirle: Señor, aquí estoy. Creo en lo que hiciste en la cruz del Calvario. Ahora solo di mi nombre y levántame de entre los muertos. Vamos a orar. Señor, gracias, bendito Rey, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque este hecho histórico nos da tanta esperanza. Sabemos que tú eres la resurrección y la vida, y sabemos que es real todo lo que hiciste, que son reales tus promesas, y que si tú nos dijiste que si creemos en tu obra y si recibimos ese regalo que nos diste en la cruz del Calvario, depositando nuestra confianza, nuestra eternidad en esa verdad, seremos resucitados y tendremos vida eterna. Así será. Gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos por los siglos de los siglos. Amén.